buenos días. Vamos a dar comienzo a nuestra segunda parte de la mesa, ya me voy a poner los lentes. De nuestra mesa que se titula Fauna y Flora entre los mayas. Les agradezco su presencia, buenos días. Y vamos a hacer un simple cambio en el programa. El arqueólogo Mauricio Ruiz Velasco va a comenzar con el trabajo que tituló El Quetzal y su simbolismo. Entonces, bueno, pues tiene la palabra Mauricio Ruiz. ¿Con ese micrófono? Bueno, muy buenos días a todos y a todas, gracias por venir. Bueno, más que para no aburrirlos con una lectura, les preparé un PowerPoint para hablar de esta maravillosa ave, muy significativa para la cultura maya en específico y en general para todos los pueblos mesoamericanos. Les hablaré un poco sobre su taxonomía, sobre su morfología y su hábitat, para después de introducirnos en todos los valores simbólicos de esta preciosa ave que se encuentra ya en peligro de extinción, y bueno, espero les guste. Bueno, es de la ave de la clase, es un ave de la familia de los trogones, que habitan principalmente en el bosque de niebla. Muchas veces se asocia al quetzal a la selva, lo cual es un gran error porque es un ave de altura que aparece en la región montañosa. Bueno, aquí son los trogones, no hay señalador, Gil. Con el de la bueno, con el de la copa. Aquí está el Padagua. Esos son los trogones, seguramente ustedes los conocen. Bueno, el quetzal siempre ha tenido es un ave de misterio, por lo poco que se puede observar en la naturaleza, y bueno, eso es una de sus características, ¿no? Es un ave tropical de la familia de los trogones que habitan los bosques húmedos de Centroamérica y se caracteriza por una hermosa cola de plumas que posee el macho. Gracias, Gil. Bueno, este es un ejemplo del libro de Álvarez del Toro, ese gran ornitólogo taxidermista de Chiapas, que es uno de los primeros que lo estudia. Como la mayoría de las aves, el dimorfismo sexual es muy característico del macho, que normalmente tiene plumas muy largas, y de ahí el gran valor de este animal para los pueblos mesoamericanos. Podríamos decir que las plumas son incoloras porque son iridiscentes con la luz solar y van cambiando, pueden llegar hasta a tener un azul cielo, hasta verdes esmeraldas, cosa que les llamó la atención a los antiguos mayas, y bueno, por eso la obsesión con esta ave, llamada Cucul entre los mayas y Quetzaltótl en los náhuatl, ¿no? Pharomacrus mochino, mociño, es su nombre, faro de luz, macrus de la grandeza, de lo grande del ave, principalmente por sus plumas, y bueno, este nombre científico, mociño, por el explorador José Mariano Mociño, de la Real Expedición Botánica de Nueva España, ¿no? Aunque él no lo descubre, bueno, es un ornitólogo muy importante en la Nueva España, aunque el primero en reportarlo es de la llave en 1817, ¿no? Bueno, aquí tomo este dibujo de las aves de Chiapas de Álvarez del Toro, y son sus acuarelas, ¿no? Es la hembra más pequeñita, la típica cresta, símbolo nacional también de Guatemala, que ya hablaré al final un poco de la bandera guatemalteca y sus símbolos, ¿no? Lo encontramos en la región de bosque mesófilo, a altura de 1.500 a 2.500 metros sobre el nivel del mar, en el llamado bosque de niebla, ¿no? O bosque nebuloso.
asociado siempre con helechos arbóreos, con epífitas, ya sean bromelias, orquídeas, que son importantísimos para esta ave y su supervivencia, ¿no? O sea, la interacción con ese medio, que es muy rico. También hay árbol de la manita y otras especies como el madroño, que son característicos de estos bosques de niebla, ¿no? Donde se acumulan las nubes en las mañanas y en las tardes, y lo que dificulta mucho su observación. Y digamos, mito del quetzal de que no se podía ver viene de eso, ¿no? Bueno, los antiguos mesoamericanos le dieron valor a sus plumas, asociado al agua, a la fertilidad, y por eso también lo eligieron como una deidad celeste suprema, nos dice Mercedes de la Garza, como en el panteón maya, como uno de los animales más representativos, que los combinan con la serpiente de Crótalo, ¿no? Y hacen al Cuculcán, o al Quetzalcóatl. Bueno, aquí es una acuarela, más o menos. Estos bosques mesófilos se componen principalmente de encinos y pinos, bosques mixtos también se les conoce, y bueno, otros de los bichos que se encuentran en estas altitudes son el pajuil, el oso hormiguero, pericos, la chachalaca, el puercoespín, la ardilla, que es uno de los principales depredadores de este animalito, ¿no? Del quetzal. Los huevos son casi del tamaño de una gallina y son de color azul, es muy bonito, y bueno, anidan en troncos ahuecados, y empolla, ya sea el macho o la hembra, empollan los huevos. Uno diría, ¿cómo le hace el quetzal con esa larga cola para empollarlos? Pues de esta forma, ¿no? Sacando este plumaje que si uno lo ve a distancia parecería una bromelia, ¿no? O una orquídea tal vez. Bueno, aquí les presento a nuestro personaje, el quetzal, ¿no? Lo retraté el domingo, lo fue a retratar al nido, ahí un aviario muy importante que ya les platicaré más adelante, fundado por el doctor Estudillo, y se cuenta en Ixtapaluca, ¿no? Entonces ven la hermosura de su plumaje y esta típica cresta que tiene en la cabecita, ¿no? Aquí vemos ese verdor esmeralda iridiscente que llama tanto la atención, y que bueno, todos los mayas antiguos le dieron mucho valor, tanto como una moneda, ¿no? O un bien de intercambio muy importante. Nos lo dicen las crónicas. Y bueno, aquí un detalle de este pajarito, ¿no? ¿Es tuya la foto? Sí. Bueno, ahorita les voy a hablar un poco sobre el lugar donde la fui a tomar, y esta es la hembra, ¿no? No tan espectacular, pero también de un plumaje muy bello. Y bueno, ya los cronistas reportan y nos dicen, por ejemplo, Fray Bartolomé de las Casas, que los indígenas cazaban el quetzal para su plumaje, pero bueno, lo cazaban de una manera delicada, sin matarlo, nada más con cerbatana, con bolas de barro, lo atontaban para extraer las plumas. Y también registró o comenta las casas que había pena de muerte al que matara un quetzal, ¿no? Por la importancia de esta ave. En Guatemala lo tenemos en la área de la Alta Verapaz principalmente, y bueno, para Chiapas, en la Sierra Madre de Chiapas, en la cara, digamos, en la zona cafetalera, ¿no? Que debido a la destrucción del hábitat se ha perdido mucha esta ave por el planteo del café. Este es el árbol del cual se alimenta, el tepeaguacatillo se llama. Aguacatillo se conoce popularmente, y es el alimento principal del quetzal, aunque también ingiere insectos y bueno, otros frutos, ¿no? Bueno, la cola puede llegar a medir hasta 70, 90 centímetros, se han registrado. Es de un plumaje que se suelta muy fácilmente, también por eso su dificultad, ¿no? de conseguir estas preciosas plumas.
Bueno, como les comentaba, los mesoamericanos lo usaron como un bien de intercambio muy significativo, y bueno, lo vemos en muchas representaciones en el arte maya, como pueden ser los murales de Bonampak. Imagínense la cantidad de quetzales que se necesitaron para estos grandes atuendos, ¿no?, de los gobernantes. Y bueno, se encuentran en vasijas y en distintas pinturas murales. Bueno, es un ejemplo de, bueno, el famoso penacho de Moctezuma principalmente estuvo hecho a base de pluma de quetzal, aunque hay otras especies ya identificadas por las restauradoras que lo han trabajado. Y bueno, este es un ejemplo que también se encuentra en este aviario llamado El Nido en Ixtapaluca, una de sus utilizaciones. Y bueno, les presento al doctor Estudillo López, falleció en el 2010 y él fue el primer ornitólogo mexicano egresado de esta máxima casa de estudios que pudo reproducir al quetzal, ¿no? Había muchos mitos alrededor del quetzal de que no se podía tener en cautiverio, también por eso tiene gran simbolismo como un ave de libertad, pero bueno, el doctor Estudillo, después de décadas de estudio, pudo reproducirlo creando un ambiente muy similar al de la vida silvestre, y bueno, llevan como 13 quetzales que han podido reproducir. Es increíble el trabajo de este hombre. El nido se encuentra en Ixtapaluca, como les comentaba, ahí en la salida de Los Reyes, en La Paz, en la salida a Puebla, entonces lo pueden visitar. Y bueno, es un aviario que tiene más de 5,000 especies, vale la pena. Y bueno, es otro quetzalito que tenían ahí en exhibición. Este no tenía la gran pluma verde esmeralda, seguramente la había perdido porque mudan constantemente su plumaje, ¿no? Aquí se ve que ya no. Y bueno, el símbolo guatemalteco por excelencia, ya desde el siglo XIX se convirtió en un símbolo emblemático de la nación guatemalteca, de la República de Guatemala, como un ave de libertad, ¿no? Por ese mito de que no se podía conservar en cautiverio, ¿no? Y bueno, finalmente, al grado que tienen una moneda, los guatemaltecos, en 1925 se acuñó como el quetzal, ¿no? Y aún sigue circulando esta moneda. Y bueno, con esto terminaría mi breve plática. Gracias. Gracias. Muy bien, pues le damos las gracias al arqueólogo Mauricio Ruiz. Y vamos a seguir la misma estructura que han tenido las sesiones anteriores en estas jornadas filológicas, que es reunir la sesión de preguntas al final. Entonces, ahora vamos a escuchar a la doctora Teri Arias Ortiz, quien nos va a presentar un trabajo que tituló La polisemia simbólica del cocodrilo entre los mayas. Gracias, Teri. Gracias. Buenos días y pues gracias por estar aquí tan temprano. Bueno, voy a empezar con algo muy básico y es contarles que en Mesoamérica existen 3 especies de cocodrilos, que es el de río, el de pantano y el caimán. Aunque a simple vista se pueden ver muy similares, pues existen diferencias de tamaño y bueno, la forma de la cabeza, la dentadura, pero no voy a adentrar en eso. Solo tengan presente que solo tenemos 3 especies. Cuando les digan otra cosa no es cierto. Solo hay 3 especies en todo Mesoamérica. Y estas se encuentran distribuidas prácticamente en el Pacífico desde Sinaloa, por toda la costa, en toda la costa del Golfo, en el Caribe, y tierra adentro se encuentra en algunos ríos y pantanos. Y bueno, representaciones de cocodrilos se encuentran prácticamente en todo el territorio mesoamericano. Y normalmente se las asocia con los 3 niveles del cosmos, el cielo, la tierra y el inframundo, en que los conceptos de tiempo, espacio, 4 direcciones del universo, axis mundi, creación del universo y del hombre, relación de las fuerzas divinas con el agua y comunicación a través del cielo están presentes. Para el caso del área maya es ampliamente conocida la idea, cito, de que el mundo descansaba sobre el tórax de un enorme caimán o lagarto y que éste descansaba a su vez sobre una vasta laguna. Termino cita. Sin duda, la metáfora zoomorfa de la Tierra como cocodrilo
y las representaciones del llamado dragón mesoamericano han ocupado la mayoría de los estudios hasta ahora realizados. A partir del desciframiento de los textos jeroglíficos del Templo 19 de Palenque, el tema del cocodrilo tomó nuevos enfoques, sobre todo relacionados a la decapitación y a los diluvios míticos. Sin embargo, el simbolismo del cocodrilo entre las comunidades actuales no ha adquirido la importancia necesaria, aunque sin duda dicho animal es un elemento determinante para la construcción identitaria de varios de los pueblos originarios. Lo que hoy presento es un primer paso de un ejercicio que desde hace tiempo pretendo realizar, en el que se muestra la relación del cocodrilo con diversos elementos, con énfasis en la actualidad. Veremos cómo estos vínculos ofrecen un amplio abanico de posibles interpretaciones que van desde lo religioso hasta lo meramente económico. Espero que estos ejemplos nos permitan observar cómo el cocodrilo está inmerso en diferentes procesos de creación simbólica y que si bien estos pueden tener un origen prehispánico, muchos otros corresponden a diversas causas, como son, por supuesto, la conquista, aculturación, uso y modificación del medio, movimientos migratorios, etc., sin que esto les reste importancia. Y bueno, el primer elemento con el que me gustaría comenzar es la tierra. Ya se mencionó que una de las metáforas zoomorfas de la tierra entre los mayas prehispánicos fue el cocodrilo. De esta imagen surgió el llamado Itzam Kab Ain, de quien nace todo. Es la madre de todos los seres. Su mayor importancia y advocación se encuentra en la formación de la tierra-mundo. Sus representaciones también se vinculan con el sol, ya que puede aparecer comiéndose al gran astro. Las representaciones gráficas de esta deidad son difíciles de estimar, pues su imagen en realidad es confusa y las más de las veces se relaciona con un ser fantástico. Pero este mismo Itzam Kab Ain continúa siendo parte, por lo menos, de la historia de los mayas de Mashcanú, Yucatán, quienes, según los datos recopilados por Ascensión Amador, entienden el origen del mundo y de los hombres de la siguiente manera. Oxquintocc, el sitio arqueológico, fue fundada por 3 grupos, los gigantes, los medianos y los enanos. Los gigantes hicieron aparecer un monstruo llamado Itzam Kab Ain, que se alimentaba de hombres que los gigantes capturaban en las calles. Ante tal atrocidad, los otros, es decir, los enanos y los medianos, decidieron exterminar a los gigantes, pero el monstruo permaneció en Satunsat, el camino secreto. Ahí permaneció en una cueva debajo de una mesa de oro. Ahí llegó un enano que además era mago y cacique, pero este se corrompió con el oro. Entonces mataron a los enanos y solamente quedaron los medianos, quienes hicieron obras muy beneficiosas, pero hubo un traidor que se alzó y causó grandes calamidades. Entonces un anciano aconsejó a los jóvenes que se fueran a poblar otros lugares. Un hombre llamado Chamtzim fue al cerro o pirámide llamado Ntzil y cuando iba bajando una voz le dijo, cito, «Yo te transmito el poder de los dioses para que vayas a Satunsat y mates al monstruo. Escucha bien, coge 9 trozos de leña, 3 bejucos largos y un retoño de chacá. Primero la punta. Y guarda silencio, porque si hablas a alguien de esto morirás». Al amanecer, el hombre humilde se dirigió a Satunsat muy seguro de sí mismo. Entró solo, con el poder de ver en la oscuridad, y cuando miró sus ropas estaban llenas de osamentas. Llegó a la orilla de una corriente de agua que atravesaba el camino, donde había toda clase de serpientes a las que ahuyentaba azotándolas con los bejucos. Y vio a un lado otra boca de la gruta, igual que las fauces abiertas del Itzam, y estaba blanco. Y en un círculo de llamas al fondo había una mesa, 3 sillones de oro pulido y 3 libros de las ciencias ocultas de los 3 magos. Debajo de la mesa estaba enroscado el Itzam, y el monstruo salió enfurecido a hacer frente al intruso, abriendo las mandíbulas como para tragárselo. Entonces el hombre le echó las flores en la garganta e inmediatamente clavó su lanza en el cuello del dragón, que cayó muerto. Chamtzim recogió después los 3 libros y convirtió en piedra al monstruo, la mesa y los sillones, y al salir de Satunsat tapó el acceso, para que nadie corriera peligro aventurándose en los oscuros pasadizos. Otro vínculo tierra-cocodrilo, que es el que se tiene en algunas comunidades del municipio de Centla, en Tabasco,
es que algunas personas anotan que el cocodrilo y la tierra están juntos porque cuando está la época de secas y se aproxima la época de lluvias, los cocodrilos avisan que viene la época de lluvias. ¿Y cómo se da esto? Bueno, los cocodrilos empiezan a chillar de una forma especial que ellos pueden reconocer muy bien. Y entonces ellos saben que es momento de empezar a trabajar la tierra porque los cocodrilos van a empezar a subir, como todo se seca, los pantanos se secan, van a empezar a subir, van a empezar a cuartear la tierra y esto permitirá que el maíz y todas las demás plantas puedan crecer cuando llegue la primera lluvia. Estas descripciones nos llevan al segundo elemento, el agua. Y es el agua lo que a su vez vincula al cocodrilo con el plano celeste, en su representación de Itzapcán. A este dios se le representaba como un monstruo celeste, como un animal fantástico con rasgos de serpiente, cocodrilo, ave y muchas veces como cocodrilo venado estrellado. Casi siempre aparece con símbolos celestes sobre el cuerpo. Este monstruo reúne los grandes opuestos cósmicos. De sus fauces cae agua que muchas veces se convierte en lluvia o diluvio. Esta imagen se relaciona a su vez con la idea de que el universo había pasado por diferentes edades cosmogónicas, en donde cada una de las etapas anteriores fue violentamente destruida por una inundación. Como ejemplo de estas inundaciones mitológicas tenemos el caso del Templo 19 de Palenque, que narra la ascensión al trono de Quinichacalmonab III, y que bueno, Guillermo trabajó ampliamente. Y es que en la narración se habla de la decapitación de este cocodrilo y que entonces viene un diluvio de sangre. Otro ejemplo, tal vez el más conocido, de la inundación diluvio cocodrilo, se encuentra en la página 74 del Códice Dresden. En ella se observa a la diosa vieja O, Chak-Chak-Chel, cargando una vasija de la que vierte algún líquido en la cual se ven los números 510 y el logograma EP. En la parte inferior se encuentra el dios L, pintado de negro, portando armas. Del hocico y del cuerpo del cocodrilo venado estrellado descienden corrientes de agua y en su cuerpo se encuentran signos astronómicos y de eclipses. Como se mencionó en el punto anterior de la Tierra, en algunas comunidades se piensa que el cocodrilo está vinculado con las lluvias, pues el animal da aviso de la proximidad de las aguas, pero también de los malos temporales. Pero el agua no solamente se refiere a las lluvias. Los cocodrilos tienen una fuerte carga simbólica en relación con las aguadas. Al parecer, y esta es una creencia que encontré en varias comunidades en Campeche y en Tabasco, se piensa que si en una aguada o en algún manto acuífero de tamaño un poco pequeño está un cocodrilo, este nunca se va a secar, jamás. ¿Por qué? Porque el cocodrilo al buscar su comida, ellos dicen sus camarones, pues va como abriendo las pequeñas venas, los veneros que están alrededor, y esto hace que el agua siempre fluya de cierta forma y nunca se va a secar. Y entonces lo que pasa es que en muchas comunidades, si se sabe que hay un cocodrilo en una aguada que es importante para la comunidad, pues el cocodrilo se respeta y no se mata y no se le molesta. Mucha otra gente me decían que hasta ellos echaban a los cocodrilos, o sea, iban por un cocodrilo a algún otro lugar, entonces iban y lo echaban a la aguada para así garantizar que siempre había líquido, ¿no? Y en esta aguada que está en Campeche, aunque no lo crean, todavía tiene agua, y siempre permanece con un poco de agua porque siempre hay muchos cocodrilos, dice la gente, ¿no? Entonces, bueno, algunas personas me decían, si no hay cocodrilo en el río, se seca, porque los lagartos lo que hacen es buscar y hacer huecos, porque buscan lo fresco, así sacan más agua. Y en realidad, esta creencia tiene fundamentos científicos. Según los estudios zoológicos, los cocodrilos son indispensables para el equilibrio del ecosistema porque efectivamente mantienen canales abiertos que comunican a los cuerpos de agua entre sí y en las zonas pantanosas construyen fosas circulares que constituyen el único refugio de la fauna en la época de sequías. Y ya que estamos hablando de cuerpos de agua, veamos de qué otra forma es posible vincularlos con el cocodrilo en el ámbito religioso del catolicismo. Sin sorpresa, hablar de agua en la religiosidad popular nos lleva a hablar de las advocaciones marianas y el aparicionismo. Como ejemplo, tenemos la danza de la sierpe o cap de Tactic, Alta Verapaz, Guatemala, que se celebra el 16 de agosto, Día de la Virgen de la Asunción. Bueno, aquí cabe hacer un paréntesis. Prácticamente en todas las lenguas mayas, cocodrilo se dice ajín, allín o allín, o aín, perdón,
pero en la variante de Pocomchi de Tactic no se dice así, se dice cap. Y esto es onomatopéyico porque ellos dicen que el cocodrilo cuando come o abre su boca hace cap, 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 ¿no? Pero solo en esa variante de Pocomchi. En todas las demás sí se dice allí. Sobre el origen de la danza existen dos explicaciones. La primera dice, la gente le iba a bailar al lagarto antes del catolicismo don del Río, que sí tenía lagartos, que le dicen sierpe. Como se comía a la gente, las personas le iban a bailar para que no se los comiera y de ahí salió la danza. La segunda explicación dice, la danza de la sierpe tiene relación con Pozo Vivo. Ahí brotaron el pozo y el cap, como defensa y protección a la patrona Virgen de la Asunción. Era el guardián del pozo y se comía a la gente. Un día se acercó una bella mujer, la Virgen de la Asunción, y domó al animal, acompañada de 2 hombres vestidos de rojo con cruz y cuchillo en la mano, para matarlo, y como protección de la Virgen. Y con la gracia de la mujer se dominó y llegó a ser tan sumiso que la Virgen lo cargó y lo besó y sentó, y danzaron a su alrededor ella y los hombres. Otro ejemplo documentado por Marta Medina y Teresa Quiñones es el del santuario de la Virgen de la Candelaria, en el que se apareció la Virgen en la guada del sitio y por lo que también se le conoce como la Virgen del Hol, en Champotón. La imagen dio nombre al pueblo, en él se apareció y pese a que fue sacada varias veces, regresó. Y ya en el pueblo señaló el cerro como el lugar exacto donde quería se le venerase. Así también esta imagen es custodiada por un reptil, un cocodrilo. Termino cita. Algo similar se encuentra en Chuiná, Campeche. Esta virgen se aparece en el cerro principal de Chuiná, el cual está rodeado de varias lagunas, que ahora aparenta ser una sola, pero en realidad eran varias. Y se dice que esta virgen está protegida por un cocodrilo de oro que vive en las lagunas. En estos pasajes el cocodrilo aparece como guardián del agua y de la Virgen, así como depositario del poder de la naturaleza asociado a lo femenino por la humedad, y muy posiblemente asociado con las divinidades femeninas precristianas en relación con la fertilidad y los mantenimientos. Y retomando el dato de que el cocodrilo que cuida a la Virgen de Chuiná es de oro, me permito llegar a otro tema, y es precisamente el de por qué los cocodrilos son de oro, entiéndase la piel. El caso de la Virgen de Chuiná no es el único que menciona a un cocodrilo de oro. En Tamulté de las Sabanas, Tabasco, se tiene la creencia, que es ampliamente conocida por gran sector de la sociedad, que debajo o de frente de la iglesia se encuentra un cocodrilo que dicen es de oro y es el dueño de ese lugar. Supuestamente el lagarto es de oro porque debajo de la iglesia hay minas de oro y petróleo. Pero ¿cómo llegó ahí el cocodrilo? Los habitantes de Tamulté de las Sabanas tienen varias explicaciones que principalmente remiten a recuerdos de su niñez, pero que más que su origen recuerdan por qué se conoció esta creencia. Y cito, ese fue el lagarto de oro porque aquí estaba yo como de edad de 15 años y vinieron los gringos para revisar las calles para hacer mojonamientos. En este lugar de la iglesia hubo mojonamientos. Había, dicen los gringos, donde van a parar la iglesia de San Francisco. Una parte ahí está la mina de oro, por eso había mucho mojonamiento, por eso ahorita está la mina, pero no dejan ver. Saben que es de oro, porque lo tuvieron televisado. Sabe, porque no te miento, porque ahí está Cristo. Hicieron un pozo grande, vinieron los gringos y pusieron orden. Que ya no vengan aquí a destruir el pueblo, que por favor, que no nos destruya, porque aquí está la mina, el lagarto ahí está debajo de la iglesia. No saben exactamente si el cocodrilo está abajo o frente de la iglesia. En una misma respuesta pueden cambiar el sitio, pero el hecho de que se pudiera encontrar frente a la iglesia tiene otra carga simbólica. Enfrente existe un ojo de agua, que obviamente no puede secarse, porque está en el centro de la comunidad. Algunos lagarteros, es decir, la gente que caza los cocodrilos, piensan que la idea de los cocodrilos de oro se debe a que algunos cocodrilos tienen la piel amarilla, y esto es verdad, algunos cocodrilos, como el de pantano o el de río, tienen manchas amarillas, y cuando estos están en el agua se crea un efecto visual en el que brillan como oro. Sin duda, para los lagarteros existen otras explicaciones para muchas de estas creencias. Digamos que de cierta forma encuentran razones más prácticas y siempre relacionadas con el comportamiento del animal.
Hay que decir que el valor que ellos le dan a los cocodrilos es, por mucho, económico. Si bien desde 1970 se decretó la veda total permanente para el cocodrilo, esto no detuvo la caza en su totalidad. Es importante decir que antes de que saliera esta ley, el negocio de la piel de cocodrilos fue una de las actividades económicas más fuertes en Tabasco y Campeche. El lagartear, actividad meramente masculina, se lleva a cabo por las noches y normalmente con equipo muy rudimentario. La mayoría de los lagarteros aprovechan todas las partes del animal. Si bien lo más importante era la piel, también se utilizaban la carne para consumo a nivel familiar o bien para venderlo con los vecinos más cercanos. Y asimismo la grasa del animal se ocupaba como parte de cura de ciertos padecimientos, sobre todo los relacionados a enfermedades infecciosas, broncorrespiratorias y reumatoides. Aunque también se utilizaba la grasa como combustible y a veces como repelente en las milpas. Cito algunos ejemplos para terminar. Mi papá así curó a una señora de un golpe que se pegó aquí y se hizo una herida grande. Y claro, cuando él llegó esa vez, que era su sobrina, la fue a ver. No quiere sanar, ya fuimos al médico. Hasta el hueso se ve y le vacían un preparativo de esos. Sí, vamos a curar a los becerros, no vamos a curar el pie. Dicen que le echó sulfatiazol y otro aceitito y la grasa del lagarto. Le hizo una mezcla, se la untó y encima le echó una hoja de tabaco. Empezó a supurar y que saque todo. Al siguiente día lo fue a ver, ya el hueco estaba, ya era carne, ya la hizo todo, ya volvió la carnita muy blandita. Porque decía el doctor que si no se lo iban a cortar y no, gracias a Dios, es buena la manteca del lagarto. ¿Es la grasa del lagarto, otra cita? Es la grasa del lagarto. La grasa del lagarto antes se sacaba para una linternita. Aquí se le echaba, tenía su lamparita, su vidrio y se metía. No se ocupaba carburo. El aceite del lagarto arde una veladora y con eso, esas lámparas no afocaban lejos. Sí para cuando el lagarto estaba mansito de unos 5 o 6 metros, que tampoco son tan grandes, pero bueno, ellos dicen que sí, de 5 o 6 metros. Lo veías ya después que vino la del carburo, la lámpara de los otros tipos de lámpara, y esas, ¡uy! Por lejos que esté, lo ves, ahí se ven las brasas, tiene los ojos como brasas. Mis comentarios finales. A través de estos breves ejemplos quise exponer cómo el cocodrilo ha sido receptor de múltiples creencias, en su mayoría religiosas, aunque también se le relaciona con prácticas curativas y económicas. Como sea el caso, lo importante es ver que entre el cocodrilo como animal y el cocodrilo ya como un símbolo, existen diversos puntos que deben ser estudiados para poder así aportar y proponer nuevos datos a las interpretaciones que hacemos y poder comprender la amplia polisemia simbólica del cocodrilo. Gracias. Pues, muchas gracias, Teri. Y ahora vamos a escuchar el trabajo de la doctora Carmen León, titulado Aromas mayas de origen vegetal, según el itinerario de la Armada de 1520. Se llama Aromas Mayas. Aromas Mayas presentación. Así por eso quedé yo aquí. ¿Quieres, Carmen, acercarte a la compu? Ya. Ay, sí se me cambia. Te acercamos la compu. Es que no alcanzo. Sí, que tú misma controles. Bueno, buenos días a todos. Voy a leer, pero voy a intentar que la lectura no los haga regresar al último sueño que tuvieron. Entonces déjenme ver, en primer lugar ponerle que sea como presentación. Ahora sí. Bueno. En las jornadas del año pasado presenté los resultados de un estudio historiográfico sobre la relación del viaje de Juan de Grijalva, publicada con el título de Itinerario de la Armada del Rey Católico a la isla de Yucatán. Hoy, a solicitud de la doctora Sotelo, me ocuparé de nuevo de ese diario de viaje, esta vez para examinarlo como el primer testimonio publicado que permite un acercamiento a la observación de la naturaleza y el aprovechamiento de sus productos por los mayas en la península de Yucatán,
poco antes de la importación de vegetales foráneos que alteraron los ecosistemas nativos a partir de las primeras incursiones de los españoles. Vale la pena señalar que precisamente durante esta navegación en la desembocadura del río Tonalá, ay Dios, aquí no voy a ver nunca el río Tonalá, perdón, aquí, por aquí está entre Coatzacoalcos, por ahí así, sí, ven ustedes, ahí está, bueno. Vale la pena señalar que precisamente durante esta navegación en la desembocadura del río Tonalá, Bernal Díaz del Castillo afirma haber sembrado al pie del basamento de un templo unas semillas de naranja que traía desde Cuba y señala, nacieron muy bien, pues parece ser que los papas de aquellos ídolos les pusieron defensa para que no las comiesen hormigas, las regaban y limpiaban desde que vieron que eran plantas diferentes de las suyas. Luego el cronista añade que años después tuvo oportunidad de trasplantar aquellos naranjos con éxito. De ser cierto lo que nos dice, es el introductor de los naranjos en el área maya. Pero, dejando a un lado cuentos antiguos, como dice el propio Bernal al relatar estos hechos, pasemos a ocuparnos de nuestro asunto. Como es de todos conocido, una de las primeras cosas que despertó la atención de los expedicionarios europeos desde el momento del hallazgo de las islas oceánicas fueron las características de las manifestaciones de la naturaleza en ellas, semejantes a las conocidas en algunos casos, pero en general totalmente originales y que además se presentaban a sus sentidos corporales con una abundancia y variedad que parecían inagotables. El propio Colón, tan preocupado por satisfacer las expectativas económicas de su real patrocinadora, y en consonancia con el objetivo de descubrir la ruta a los lugares productores de la valiosa especiería, escribió a unos cuantos días de haber tocado tierra por primera vez algunas observaciones sobre la naturaleza de aquellas islas presuntamente cercanas de la costa asiática. El 21 de octubre, mientras disfrutaba de un clima delicioso que le recordaba el de mayo en Andalucía, anotó en su diario acerca de la vegetación de la Isabela. Por ahí ven ustedes la Isabela. Hay árboles de 1000 maneras y todos de su manera dan fruto. Y todos huelen que es maravilla, que yo estoy el más penado del mundo de no los conocer, porque soy bien cierto que de todos son cosa de valía. Unos árboles que además de su potencialidad utilitaria, se le presentaban cargados de aves canoras. Así, en el descubrimiento del Nuevo Mundo, como en su descripción inicial, participan todos los sentidos de los navegantes. A la vista y el oído ha seguido el olfato y muy pronto también intervendrá el gusto, como se puede encontrar en el testimonio del médico sevillano Álvarez Chanca, expedicionario del segundo viaje colombino, quien destacó el intenso color verde que dominaba el paisaje como manifestación evidente de la fecundidad de las islas. Escribe respecto de la Marigalante. En esta isla había tanta espesura de arboledas que era maravilla, y tanta diferencia de árboles no conocidos a nadie que era para espantar. De ellos con fruto, de ellos con flor, así que todo era verde. Luego, en la espesura de la selva haitiana, descubre un árbol de identificación problemática, dice, cuya hoja tenía el más fino olor de clavos que nunca vi. O sea, uno que ve los olores, ¿no? Y era como laurel, salvo que no era ansí grande. Por fin se decide y opina. Yo ansí pienso que era laurel su especie. Y al referirse a otro, que al momento no tiene fruta, experimenta con el gusto para determinar que ésta debería ser nuez moscada, porque ese es el sabor y olor de su corteza. Como en la mención de la corteza aparece implícita la apreciación por medio del tacto, podemos concluir que el doctor Chanca integró todos sus sentidos con los conocimientos previos de la ciencia médica en la operación racional de valorar y tratar de volver inteligible a sus lectores en Sevilla un novedoso mundo natural. Mientras el galeno trataba de establecer las cualidades de árboles y plantas antillanas, Pedro Mártir de Anglería, en España, experimentaba con las primeras muestras llevadas por Colón a los reyes
como pruebas del éxito de su proyecto al haber alcanzado tierras vecinas de Asia por Occidente. Gracias a la capacidad de asombro, disposición a experimentar y espíritu comunicativo de este humanista lombardo, formas, colores, aromas, texturas y sabores de allende el océano irrumpieron en las cámaras renacentistas de la ciudad eterna. En una carta enviada al cardenal Ascanio Sforza en la primavera de 1494, escribe quien con el tiempo será reconocido como el primer cronista de las Indias. A fin que consultando a farmacéuticos, especieros y perfumistas puedas darte cuenta de lo que esas regiones producen, te envío algunas semillas de todas clases, así como corteza y médula de árboles que se supone son de canela. Si quisieras, príncipe ilustrísimo, probar sus granos o ciertas pepitillas que de ellos han caído, como verás, o su madera, hazlo tocándolo ligeramente con los labios, porque, aunque no son venenosos, encierran tanto calor y acritud que punzan la lengua si la pones en contacto con ellos largo tiempo. Pero aún así, el ardor desaparece con solo beber un poco de agua. El mensajero te dará en mi nombre ciertos granos blancos y negros del trigo, es decir, maíz, con que fabrican pan, y lleva asimismo un tronco de la madera que dicen ser aloe. Si la mandares partir, percibirás el delicado olor que de ella se exhala. Estos textos de anglería se publicaron en latín, primero en 1511 y después en 1516, y fueron uno de los medios más importantes en la propagación de la imagen paradisíaca de las islas y costas de tierra firme en el Viejo Mundo, una imagen que se convirtió en característica reconocible del Nuevo. Años más tarde, Gonzalo Fernández de Oviedo, que tanto desdeñaba a este humanista por no haberse arriesgado a cruzar nunca el océano, reclamará el ser reconocido por sus conocimientos de la naturaleza indiana como el Plinio del Nuevo Mundo, al publicar, después de sus estancias en la región del Istmo Centroamericano entre 1514 y 1523, de haber vivido en Santo Domingo, visitado Cuba y tocado las costas australes del continente, como un adelanto de la historia general que lo ocupaba, el Sumario de la Natural Historia de las Indias, libro donde daba a conocer sus observaciones, investigaciones y experimentos sobre la naturaleza de aquellas tierras y que fue impreso en 1526. En este texto, el autor no se refiere a las costas mayas peninsulares. Sin embargo, al intentar hacer una descripción sistemática del ámbito natural caribeño, registra árboles y plantas que se pueden encontrar en tierras yucatecas, como los árboles que él llama perales, es decir, los aguacates denominados en maya on, o sea, la persea gratísima, sobre los que aclara. Pero no son perales como los de España, mas son otros de no menos estimación. Antes son de tal fruta que hacen mucha ventaja a las peras de acá. Como el autor escribió esto en España de memoria y sin las notas que había dejado en Santo Domingo, algunas descripciones se le quedaron entonces en el tintero. Pero al publicarse la primera parte de la Historia General en 1535, se dieron a conocer. Este es el caso del árbol que los españoles llamaron níspero, es la manilcara zapota, pero en Nicaragua llamaban munón zapot, los mayas peninsulares sac-ya y nosotros chico zapote. Oviedo lo describe aplicando sus 5 sentidos, como un árbol grande como un nogal, y de muy linda y recia madera, y la fruta es tan grande y mayor que camuesas, es decir, manzanas. Y de aquel talle, prolongada y también redonda, y la color es como pardo o leonado, algo asperilla, pero delgada como una manzana, y así se monda. Luego sigue dando detalles sobre este árbol y su fruto para terminar con la siguiente apreciación. Esta fruta es la mejor de todas las frutas a mi juicio, y otros muchos dicen lo mismo, porque es del más lindo sabor y gusto que se puede pensar. En metiéndole en la boca, tan presto como el diente la siente, incontinente que entra la dentadura,
se comienza a partir. Al momento sube un olor a las narices de cabeza que la algalia o almizque no se le iguala. Y este olor ninguno le siente ni huele, sino el mismo que come la fruta. Tiene tal digestión que aunque se coman muchos nísperos o fruta de esta, ningún empacho ni pesadumbre dan, más que si no los hubiesen comido. Esta variedad de sapotácea resulta una de las frutas más delicadas que despertó la atención de Fray Diego de Landa y de varios de los autores de las relaciones geográficas. El franciscano describe su árbol como muy frondoso y hermoso y que nunca se le cae la hoja, y sin echar flor, echa una fruta de tanta y más dulzura que el mamey, pequeña, muy golosa y gustosa de comer. Llámanlos en la lengua ya. Otra de las plantas descritas por Oviedo, también cultivada en Yucatán, es una que encuentra parecida al beleño por sus efectos narcóticos. De esta no sabe el nombre que le dan los naturales de la española, pero sí que a sus ahumadas, aspiradas por unos cañutos huecos, llamaban tabaco. Dice de ella: esta hierba es un tallo o pimpollo como 4 o 5 palmos o menos de alto y con unas hojas anchas y gruesas y blandas y vellosas, y el verdor tira algo a la color de las hojas de la lengua de buey o buglosa que llaman los herbolarios médicos. En los años intermedios, entre la publicación de las 3 primeras décadas de Pedro Mártir en 1516 y el sumario de Oviedo en 1526, se llevan a cabo los viajes de exploración sobre las costas mesoamericanas emprendidos en Cuba por expedicionarios experimentados en las cualidades de la naturaleza, buenas o malas para la vida en estas regiones. Durante el segundo, bajo la comandancia de Juan de Grijalva y realizado entre mayo y septiembre de 1518, el escribano de la Armada, Diego de Godoy, redacta el llamado Itinerario, un diario donde quedaron plasmadas las primeras impresiones directas difundidas por la imprenta veneciana en marzo de 1520 sobre las características naturales de Yucatán y Cozumel. En este caso, aún antes de poder avistar las costas de Cozumel, el autor, que se reveló a lo largo del viaje como un observador sensible a lo novedoso, señaló cómo a 10 millas de distancia ya se percibían olores tan suaves que era cosa maravillosa. Fragancias producidas por las plantas y árboles que crecían en la isla caribeña. De los abundantes árboles que allí se podían encontrar, el autor identifica los que se extendían formando matorrales con los jarales o cistus de España, estos son los españoles, de cuyas flores, ricas en polen, se alimentaban las abejas, de las numerosas colmenas que hacían de la isla un centro importante de recolección de miel. Además de la mención de las fragancias naturales que transportaba el viento desde esta isla, calificada por el autor como muy deleitosa hasta servir como una guía olfativa para los navegantes, se encuentra durante el relato de la ceremonia de toma de posesión por el comandante en nombre del rey, realizada en lo alto de un templo, un testimonio más de la integración a la cultura maya de un árbol y una planta aromática que desde la antigüedad hasta hoy en día caracterizan muchas prácticas rituales no solo de los mayas, sino de los pueblos mesoamericanos en general. Sus nombres científicos: Proteum copal, árbol de la familia de las burseráceas, y Nicotiana tabacum, planta de la familia de las solanáceas, conocidos en maya yucateco con los nombres de pom y cuts, en náhuatl como copali y picietl, y hoy recogidos por el diccionario de la Real Academia Española como copal y tabaco. El autor describe con unas cuantas frases la escena de la recepción pacífica de los extranjeros por los mayas de Cozumel. Estando el capitán con muchos de los nuestros encima de la dicha torre, entró un indio acompañado de otros 3, los cuales quedaron guardando la puerta, y puso dentro un tiesto con algunos perfumes muy olorosos que parecían estoraque. Este indio era hombre anciano e incensaba mucho a aquellos ídolos que estaban dentro de la torre, diciendo en alta voz un canto casi de un tenor. Ya lo que pudimos entender, creímos que llamaba a aquellos sus ídolos. Dieron al capitán y a otros de los nuestros unas cañas largas de un palmo que quemándolas despedían muy suave olor.
Luego, al punto, se puso en orden la torre y se dijo misa. Atento siempre a las manifestaciones de la naturaleza de estas tierras que reconoce en su originalidad, pero ignorante de los nombres con que a ellas se referían los nativos, el autor encuentra una similitud entre el perfume del sahumerio con el estoraque, que es un bálsamo aromático obtenido al hacer incisiones en el tronco del árbol del mismo nombre, originario de Asia Menor, ajeno a nuestro continente y conocido también como liquidámbar. Respecto del árbol llamado pom, del cual extraían la resina para quemarla y ofrecer su humo perfumado en los sahumerios, Fray Diego de Landa informa que los mayas criaban mucho el árbol del incienso para los demonios y sacábanlo hiriendo con una piedra el árbol en la corteza para que por allí corriese aquella goma o resina. Es árbol fresco, alto y de buena sombra y hoja, pero su flor hace negra la cera donde la hay, es decir, si las abejas usan su polen. Al registrar el calendario de las fiestas de los dioses, Landa describe los sahumerios y señala que en la fiesta del mes Jax, de renovación de los ídolos de barro, también se renovaban los braseritos, pues cada ídolo tenía el suyo para la quema del incienso. La relación geográfica de Mérida señala: también hay gran cantidad de árboles llamados en la lengua pom, de los cuales se saca cierta resina a manera de incienso, con que los naturales ahumaban sus ídolos y casas de idolatría, y los españoles nos aprovechamos de ello para muchas enfermedades y lo llamamos copal, que es vocablo mexicano. Según la interpretación del autor del itinerario, el pom no solo se usaba con estos propósitos pacíficos, sino también como advertencia del comienzo de un ataque armado. Así, cuando desembarcaron en la costa de Campeche para buscar agua, los mayas, después de reiteradas peticiones para que se marcharan, pusieron en medio del campo un tiesto con cierto sahumerio, diciéndonos que nos fuéramos antes que aquel sahumerio se consumiese, que de no hacerlo así nos darían guerra. Y acabado el sahumerio, nos empezaron a tirar muchas flechas y el capitán mandó disparar la artillería. Terminada la refriega, solo quedaría el olor a pólvora. Oviedo, que conoció el original de esta relación, anota que Grijalva le preguntó al intérprete Julián el significado del sahumerio, y el maya dijo que era una ofrenda a sus dioses, a quien hacían oración para que los hiciese victoriosos contra él y contra los cristianos, y que así lo acostumbraban cuando querían dar batalla. Díaz del Castillo, al relatar el descubrimiento de la costa campechana durante la expedición comandada por Hernández de Córdoba, refiere una escena similar, donde antes de empezar el combate los sacerdotes ahumaron a los castellanos y luego prendieron fuego a unos carrizos con la advertencia de que atacarían cuando acabaran de arder. En esta ocasión los castellanos se retiraron sin enfrentarlos. De vuelta al texto del itinerario, recordemos que terminado el ritual de sahumar las imágenes sagradas, el sacerdote maya les ofreció a Grijalva y a sus acompañantes esas cañas largas que dice Oviedo en su relato tomado de la misma relación, que en poniéndoles fuego se quemaban poco a poco como pibetes, sin identificar en este pasaje que se trataba de la planta narcótica que tenía descrita en uno de los libros anteriores de su historia. Es decir, los recién llegados fueron invitados como señal de paz a aspirar el aromático kuts. Que el tabaco se brindaba por los naturales en prueba de amistad antes de ofrecer alimentos, se comprueba cuando también en el itinerario el autor relata la llegada de la armada a la costa veracruzana frente a la isla de Sacrificios. Ahí, otro día por la mañana, aparecieron en la playa con algunas banderas blancas y comenzaron a llamar al capitán, el cual saltó en tierra con cierta gente y los indios le trajeron muchos ramos verdes para sentarse, y así todos, incluso el capitán, se sentaron. Diéronle al punto unos cañutos con ciertos perfumes semejantes al estoraque y al benjuí, y enseguida le dieron de comer mucho maíz molido y tortas y pasteles de gallina muy bien hechos. Madre mía. Una escena que recreó con más pormenores Oviedo. Con mucho placer estos principales abrazaban al capitán Grijalva y le mostraban mucho amor a él y a los cristianos, como si de antes los conocieran y tuvieran amistad con ellos. Luego, ya sentados a la sombra, el señor indígena más anciano les ofreció un cañuto encendido por un cabo, que son fechos de manera que después de encendidos, poco a poco se van gastando y consumiendo entre sí hasta se acabar ardiendo sin alzar llama.
olían muy bien ellos y el humo que de ellos salía. Hacían señas los indios a los cristianos que no dejasen perder o pasar aquel humo como quien toma tabaco. En las relaciones geográficas no se registra el nombre maya del tabaco, solo se anota el náhuatl. Tampoco se refiere la costumbre de aspirar el humo de su combustión. En la relación de la ciudad de Mérida se señala su uso terapéutico desleído en agua con chile contra la mordedura de la culebra Taxinchán. En la relación de la provincia de Tabasco se le llama pisiete. Se habla de sus propiedades curativas para sanar heridas y se dice, es hierba muy cálida. Tráenla en la boca cuando van a hacer algún trabajo para que con su fortaleza les dé esfuerzo y les quite las ganas de comer. En el contexto de la difusión entre los lectores europeos de la originalidad, de las manifestaciones de la naturaleza y su aprovechamiento en las creaciones culturales de los indígenas del bien llamado Nuevo Mundo, la relación del viaje de Grijalva, divulgada por medio de las ediciones venecianas y latina de 1520, de su aprovechamiento por Pedro Mártir de Anglería para la composición de su epítome, publicado en 1521, y de su cuarta década, impresa en 1530, así como de su inclusión en la primera parte de la historia de Fernández de Oviedo, editada en 1535. No obstante, la brevedad de lo escrito tuvo un papel significativo, entre otras cosas porque transmitió la primera imagen de los mayas peninsulares como miembros de un pueblo civilizado. Para terminar, respecto del uso que daban los naturales a los árboles y plantas aromáticas, diré con las palabras de Pedro Mártir al Papa León X. Muchas y muy agradables cosas podrían referirse acerca de los sahumerios y perfumes de aquellas tierras, pero las omitimos, porque más contribuirían a afeminar los espíritus que a formarlos en las buenas costumbres. Muchas gracias. Bien, pues muchísimas gracias a los tres ponentes y yo creo que tenemos tiempo pues para un par de preguntas muy concretas. Si las hay, aprovechamos. ¿Nadie? A ver, sí, Carlos. Sobre inhalar el uso de los productos de tabaco, realmente, como dices, se succiona para producir, para hacer que la brasa se encienda y oler el aroma. O sea, realmente no se inhala el humo como el cigarrillo, digamos, a los pulmones, sino nada más para hacer que la brasa se encienda y oler el aroma del tabaco. Sí. Ay, ¿puedo? Sí. Fíjate que era una de mis dudas grandes, precisamente porque se habla mucho de fumar. Ese también tendríamos que ver que es otra cosa, ¿no? O sea, son como ciertas... Y aparece un dios fumando, ¿no? Hay por ahí varios, ellos fuman, o sea, como nosotros entenderíamos fumar. A mí, a la hora de usar estos términos, me costó mucho trabajo ver qué... Porque, bueno, esos ni son mis puntos, ustedes lo saben. Entonces, ¿cómo se llama? ¿Qué pasaba con si era inhalar, si era solamente disfrutar del aroma o en momentos en que se fumaba? Se succiona porque si soplas también enciendes la brasa, pero el humo se aleja. O sea, se succiona para que el humo te llegue, ¿no? Que pasar el humo, ¿no? Esto, sí, gracias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Sí, Ana Luisa. Para Mauricio, ¿me puedes decir un poco más sobre esta Real Expedición de Mosillo? Porque, bueno, fue muy importante y por eso se le da el nombre al Quetzal, ¿no? Por Mociño, es el nombre científico. Bueno, ahora es que mejor nos podría explicar la doctora. Fue muy importante por todo el registro que hizo la Real Expedición de Mociño a Centroamérica, principalmente para registrar todas las plantas, ¿no? ¿por qué se llamaba Real Expedición? ¿Quién la organizó? Ah, bueno, la Nueva España, el rey lo pidió, ¿no? Y de hecho, Filológicas participó en la publicación de toda la obra de Mociño. Y Aurelia va a presentar. Y entonces, ahora sí que... Pero bueno, son 10 tomos los que sacó la universidad, con toda la expedición.
Pero bueno, fue un encargo del rey, ¿no? Para registrar todas las plantas principalmente, pero también hizo peces y algunas aves. Ah, perfecto. Y en honor a él se le puso al quetzal, ¿no? Oye, y luego para Carmen, esto del níspero, ¿qué no es una palabra que también se usa para alguna otra fruta? Bueno, ellos, o sea, Oviedo cuando habla de níspero está hablando de la fruta europea, por supuesto. O sea, porque, bueno, el principal problema que ellos tienen es como el del doctor Chanca, no Chunga, que ¿cómo se llama? Que bueno, ven las cosas y dicen, esto es como, pero no. Pero es que no es del mismo tamaño, pero es que no sé qué, pero es que me sabe. Además tenemos que ver quién es el observador. O sea, hay observadores mucho más enterados que otros, ¿no? Colón era un excelente navegante, pero acerca de la vida natural, pues no tenía la menor idea. Entonces, por eso habla toda la vida de cantan los ruiseñores. Bueno, no había ruiseñores. Entonces, es que esto también, bueno, nosotros cuando salimos al campo, digo no por decir de ellos, pero a ver qué sabemos de las plantas y cómo podemos describirlas. Las podemos describir solo con algo que se les asemeja, ¿no? Y entonces, pues por eso dicen cosas tan extrañas, porque uno dice, ¿qué va de un aguacate a una pera? Hay un artículo por ahí escrito ¿cómo se llamaba? La publicación esa, no era Tlaloc, ¿cómo se llamaba? Bueno, del seminario de la descolonización, en el primer volumen, Chico Mostoc, ¿no? Bueno, ahí hay un artículo precisamente ponen que la pera, ¿no? Y claro, dicen, esto no sabía nada. No, bueno, no habían visto nunca esas plantas y tienen que hacerlas. Además, las explicaciones tienen un destinatario que es una persona que no los está viendo. Entonces, ¿cómo les explican? Con algo que se ha conocido. Gracias. Bien. Bueno, pues muchísimas gracias a los ponentes, gracias a todos por su asistencia.